voy a contar un poquito la continuidad. Alexis comentó de un caso en particular, el de Neuquén. Justo trabajamos, ya vimos lo de Martín García, donde allí el cacique Pincén, que era de lo que es hoy Trenquelauquen, en esta zona, y parte de su gente trasladada, confinada a la isla Martín García, se desconoce su paradero, ¿sí? Entonces la pregunta era qué sucedió con la gente, digamos, que fue deportada. También vimos que mucha gente fue distribuida, pero también nos quedaba el interrogante de cuando uno va a Trenquelauquen, nos dice, bueno, en la periferia de la ciudad iba a haber muchos indígenas, pero nunca nadie piensa que hay un instituto de historia, que hay incluso corrientes historiográficas en el lugar, con jornadas de historia bastante fuerte. Era una pregunta sin respuesta. Y lo que, para no extenderme tanto, lo que quería mostrarles es, acá está el límite marcado en azul, ¿no? Este es el croquis, digamos, un poco, es que en los relatos orales hechos donde estaban estos indígenas, que no vamos a ver dónde están, lo que cuentan muchos es un proceso de circulación y migración por toda la región que incluye sectores de la Pampa. Cuando hablamos de circulación, ¿cuál es la diferencia con la migración? La migración es entendida, en este caso lo trabajamos como aquel movimiento donde uno va y se fija en un lugar, y la circulación es no tener algún lugar fijo. Y estos dos procesos pueden estar, no son excluyentes, puede ser que por un montón de, digamos, por un periodo sea de circulación y luego torne en migración. Leo una sola entrevista de Héctor Mancilla. Papá tenía como 17 o 18 años. Ellos salieron porque vivían en la tribu de Cheuquelén. Había una tribu ahí en Quemú, La Pampa. Una grande. Y salían a juntar maíz en la época de la junta de maíz e iba toda la tribu. Por ahí se hacían toldos de chala, se trasladaba toda la familia, eran toda gente de trabajo, gran mano de obra barata y abundante en la época de 1905. Iban y venían, eran nómades. El abuelo, el señor Cheuquelén, se dedicaba a domar potros. Entonces venían a una estancia, se quedaban 2 o 3 meses, después se iban a otra estancia y así, alambraba, y eso. Bueno, el relato lo que da cuenta, me pareció, resume esta estrategia de sectores, de contingentes que quedaron desparramados después de la conquista del desierto, que lo que van a ver en el caso de esta zona, en donde como vimos, la entrega de tierra a sectores privados es muy acelerada y digamos, no hay lugar para la comunidad queda totalmente desperdigada, y lo que va a haber es una proletarización que yo llamo itinerante, es decir, van a ir en unidades familiares o incluso individuales por distintas partes de la región enrolándose, hasta que en algún momento pudieran comprar, no tener como comunidad un pedacito de tierra. Entonces, si en la periferia de Trenquelauquen habría muchos indígenas, la pregunta es ¿dónde estaban? Entonces, en esto que no se entiende mucho, pero que lo vamos a tratar de explicar, esto es Trenquelauquen hoy, es un mapa que está en la municipalidad, no con los colorcitos, ¿no? Bueno, los colorcitos sí, pero no los violetas. Acá está la Ruta Nacional 33, se llama Ruta Nacional del Desierto, Adolfo Alsina, por supuesto. Une Rosario con Bahía Blanca, para que se ubiquen en el mapa de la Argentina. Y la Ruta Nacional 5, que parte tiene que ir por la zona de allá del oeste, Luján, hacia Mercedes, Chivilcoy, 9 de Julio, Peguajó, donde está la Tortuga, Carlos Casares, Trenquelauquen. Y Trenquelauquen es uno de los últimos pueblos antes de que esa misma ruta ingrese a La Pampa y después se convierta en poder llegar a Santa Rosa La Pampa y de Vivas para el sur. En esta intersección, entre esta intersección así, está la ciudad de Trenquelauquen, con lo cual no tiene posibilidad de ensanchamiento hacia acá o hacia acá. Esto que marca acá es el ejido central, que fue diseñado justo por Wisoki, vieron yo le mostré, fue el que diseñó la ciudad a pedido de Villegas, que fue el que de esas columnas que armó la conquista del desierto, que fundó la comandancia que después devino pueblo. Tiene una plaza central con 4 plazas a los costados, y el trabajo que hicimos para mostrar la metodología es, como en esta zona nos decían y en la periferia deben ser todos indígenas, hablamos con la gente de la comunidad y les preguntamos si ellos tenían algún censo, algún listado, o conocían gente. Decían, bueno, allá vive tal, allá vive. Entonces fuimos básicamente a hacer como un censo informal, ir casa por casa y tratar de rastrear eso. Y lo que encontramos fue que cuando íbamos a esas casas y nos decían si se autorreconocían como indígenas, o podía pasar que dijeran nosotros somos descendientes de alguna
incorporación incluso de uno diría del discurso hegemónico, no somos indígenas, indígenas eran mis abuelos, encontramos dos zonas grandes, que una era el barrio Indio Trompa y el otro es en torno a Viani 245, que ahora voy a aclarar qué es. El barrio Indio Trompa, si ustedes miran acá, esto es, yo lo tengo particularizado, pero no quiero robar tanto tiempo, van a ver un montón de puntos negros y una cuestión verde. Y esto es porque hay una zona que es una al lado de otra las casas. Y esto tiene que ver con lo que se utilizó en los 90 con la categoría de hogares en racimo, que es que la gente se afinca en un lugar porque tiene o un conocido que ya está, y dice, yo estoy acá, estoy bien, o un familiar. Entonces se van como en racimo, ¿sí? Se van, entonces vos tenés una familia que está acá, y esto se nota mucho acá, porque Viani 245 es la familia donde vivió la esposa del cacique. Entonces uno encuentra que a la vuelta, al costado, los fondos, encuentra familias de apellido Pincén, ¿sí? Que están vinculadas. Entonces lo que terminamos marcando es que esa pregunta o ese comentario en donde decía, y bueno, muchos en la periferia deben ser indígenas, ¿cómo se respondía esa pregunta básicamente? ¿Cómo reconstruíamos ese proceso histórico? Ese proceso histórico lo explicamos por una comunidad que había sido perseguida por el Estado, había confinado a su cacique y a sus seguidores en un campo de concentración, los había repartido y los que habían quedado desperdigados se habían afectado a una laguna que se llama por acá Pueblo de Zorro, y después lentamente se fueron enrolando durante gran parte del siglo XX hasta que ese salario digamos, ese ingreso siempre en la, digamos, como servicio doméstico, como ya expliqué, o como peones de campo, fueron comprando estas casas en un lugar que estaba por fuera del barrio, era como estar en las afueras de lo que fue la ciudad. Y hoy los encontramos acá, y en los años 80, 90 se fueron consolidando aún más, y hoy son una comunidad indígena organizada, ¿sí? Que está gestionando su personalidad jurídica hace muchos años, etcétera, etcétera. Eso para tener un poco el recorrido a largo plazo de una comunidad en la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Con esto, que si uno tiene que decir cuál es la provincia con menos indígenas, diría Buenos Aires, bueno, es la que más tiene, por distintos fenómenos, por lo menos lo que indica el último censo. Es decir, en términos relativos no es la que más tiene. ¿Qué quiero decir? Hay provincias que tienen menos población y la población indígena hace que el porcentaje sea mayor. En Buenos Aires hay mucha población indígena respecto a otras provincias, la población en general es muy alta, entonces queda como invisibilizada. De hecho, acá en La Plata hay comunidades organizadas.